Bien, ante todo, buenas noches con todos aquellos pues que están presentes en esta sesión de este curso especializado. Es grato volvernos a encontrar a efectos de seguir conversando sobre esta secuencia que ya venimos abordando en las dos sesiones anteriores. La primera sesión, recuerdo bien que hablamos sobre la obligación alimentaria, y la sesión número 2 hablamos sobre aspectos relevantes sobre la exoneración, sobre aumento de alimentos, reducción, extinción en materia de alimentos. Y nos quedamos y nos comprometimos a abordar un poco la figura del prorrateo. No sin antes de comenzar el audio está apagado, me indican. A ver. ¿Me confirman si se escucha, por favor? ¿Se logra escuchar? A ver, ¿me dan conformidad? Ok, y ustedes también, a ver, como les quería comentar, ahora sí, como les quería comentar, a todos aquellos pues que están en el Zoom tienen la facilidad de activar su audio a efectos de hacer la misma metodología de la sesión número 2, a efectos de hacer la clase de manera interactiva. Entonces, ustedes pueden dar uso de su audio, pueden levantar la mano o simplemente pueden acotar con sus respuestas, con sus preguntas. La idea o la intención es que esta sesión pues sea netamente clara para todos. No sé si pueden hacer de repente una prueba de audio para verificar si es que el audio de todos está activo. A ver si es que pueden activar su audio para ver si es que los podemos escuchar a efectos de salvaguardar pues una clase de manera interactiva. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, doctores. ¿Qué tal? Correcto, María Chávez. Ahí el doctor también Buenas noches, doctor. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Correcto. Entonces el audio está activo para todos. Así que vamos a hacer la temática de la sesión número 2, que fue muy buena, fue muy interactiva, a efectos de poder entendernos. Les comentaba, antes de que me reanuden el audio, que ya venimos hablando dos sesiones en este curso especializado. Hemos hablado sobre la obligación alimentaria. Ya sabemos en qué consiste, qué abarca la pensión de alimentos, ya sabemos cuál es el marco de diferencia entre lo que regula el Código Civil y lo que regula pues el Código del Niño y del Adolescente. También hemos comentado en esta sesión número 2 sobre el aumento de alimento con sus presupuestos, sus requisitos, sus características y también con su marco procesal, la reducción de alimentos, la exoneración, la extinción. Vamos a comentarlo de grosso modo en la pizarra y le vamos a añadir a lo que abarcaba el prorrateo. El prorrateo. ¿Correcto? Entonces vamos a tratar de utilizar aquí la pizarra para graficar o para dar o para tener una hilación y una continuación de lo que justamente nosotros hemos venido comentando. Hablamos del aumento de alimentos, del aumento de una pensión de alimentos. Hablamos también aquí de la reducción de una pensión de alimentos. Recuerdo bien que hablamos aquí también de la exoneración de una pensión de alimentos. Hablamos también sobre la extinción de una pensión de alimentos. Lo pongo de este modo porque revierte cada una cierta particularidad. Cuando nosotros comentamos sobre el aumento de una pensión de alimentos y para la reducción de una pensión de alimentos, tenía que existir un presupuesto importante, un presupuesto previo para que figure el aumento de una pensión y la reducción. En este caso, o en ambos casos, mejor dicho, lo que tenía que existir o lo que tiene que existir al momento de pedir un aumento o una reducción de una pensión de alimentos es que existan dos situaciones, o que pueden existir dos situaciones. La primera es que preliminarmente o previamente tiene que existir
una sentencia que fije una pensión de alimentos. Si ya tengo una sentencia primigenia que me establece un porcentaje o un monto fijo, a partir de este hecho jurídico, yo recién puedo pedir o un aumento o una reducción de alimentos. Pero no siempre va a existir una sentencia, porque para ello también, en materia de alimentos, existe la vía extrajudicial. Y ante la ausencia de una sentencia, lo que puede existir es un acta de acuerdo de conciliación. Con esta acta de conciliación que determina o que puede determinar un porcentaje o un monto fijo, yo recién puedo pedir un aumento, una pensión de alimentos y una reducción como tal. Este es el presupuesto necesario, porque recuerdo que yo les hacía el interrogante en la sesión anterior. ¿Cuál es el presupuesto para un aumento y pensión? Y ahí comenzaban las respuestas con las características o con los requisitos como tal. Pero el presupuesto predominante es que para que surte efecto ambas materias en pensión de alimentos, tiene que existir o una sentencia o un acta de conciliación. Ahora, tanto para el aumento o para la reducción, deben existir o deberían existir ciertos requisitos. Y en ambos versan sobre la necesidad del menor, la necesidad del acreedor alimentista y la capacidad del obligado. En la reducción igual, yo tengo que verificar la necesidad del acreedor alimentista y la capacidad del obligado. ¿Y en qué se basa la diferencia? Que si es que yo quiero solicitar un aumento de pensión de alimentos, primero tengo que demostrar que la necesidad del acreedor alimentista aumentó. Y por otro lado, o no siendo suficiente este tópico, yo tengo que demostrar de manera adicional que la capacidad del obligado también ha aumentado. Puede que de un trabajo independiente pase a un trabajo dependiente. Puede que de una remuneración de 2.000 o 3.000 pase a una remuneración de 5.000 o 6.000 soles. Yo tengo que acreditar el estado de necesidad de forma ascendiente y la capacidad del obligado de forma ascendiente. Ahora, para la reducción, revierte pues un campo opuesto, porque si yo quiero pedir la reducción de una pensión de alimentos, yo tendré que demostrar que las necesidades de mi hijo o de mi hija, que la denominamos acreedor alimentario, ha reducido. Y por otro lado, yo tengo que demostrar que la capacidad económica del obligado también ha reducido. Aquí revierte una característica particular que usualmente, en mayoría, y le hablo en la praxis, quien tiende a solicitar un aumento de pensión de alimentos, usualmente, aquí lo vamos a poner aquí de negro, es el representante legal del acreedor alimentista. Usualmente quien suele pedir un aumento de pensión de alimentos es el representante legal del acreedor. ¿Y quién será el representante legal del acreedor alimentista? ¿Quién puede ser el representante legal del acreedor alimentista? El padre o la madre que tenga una circunstancia peculiar o particular. La tenencia. Correcto. Quien viene ejerciendo la tenencia, ya sea de hecho o la tenencia de derecho. No quiero saltearme la figura de la tenencia, pero de manera muy sucinta,
pues yo ejerzo la tenencia de hecho cuando lo acordamos verbalmente o por circunstancias ajenas, mi hijo vive conmigo y el padre o la madre no lo objetó, esa es una tenencia de hecho. En cambio, la tenencia de derecho es aquella, pues, en la cual yo ejerzo la tenencia de mi hijo o de mi hija bajo el respaldo de una sentencia o de un acta de conciliación. Entonces, el padre o la madre que ejerza la tenencia de hecho o de derecho sobre el menor o sobre el acreedor alimentista, usualmente es el representante legal y usualmente suele pedir suele hacer una demanda de aumento de pensión de alimentos. Y en el caso de la reducción, ¿cómo operaría ese extremo? En la praxis, ¿quién suele ser o quién suele constituirse como demandante? ¿Será el representante legal del acreedor o será el obligado? Aquí, usualmente, será el obligado principal quien va a tener que demostrar al amparo del artículo 197 del Código Procesal Civil y 196, la carga de la prueba. Acá aplicamos un poquito de derecho procesal civil. Va a tener que demostrar que efectivamente las necesidades de ese acreedor alimentista han disminuido. Y va a tener que demostrar que sus posibilidades han disminuido. Y esto yo lo resalto porque también hice un interrogante en la sesión anterior. Ustedes creerán que algún representante legal, o sea, algún padre o madre del acreedor alimentista pida reducción de alimentos. Yo particularmente, como les comenté, no lo he visto. Siempre el representante legal, quien ejerce la tenencia de hecho o de derecho, siempre pide más, pero en ningún caso yo he visto que pueda pedir menos. Ahora, estas dos circunstancias yo la pongo en el mismo cuadro, en la misma columna, porque revierte ciertas particularidades. Ahora, en el otro extremo, respecto a la exoneración de la pensión de alimentos y en el ámbito de la práctica, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede si es que la economía del demandado o del obligado principal se reduce? Yo puedo pedir la exoneración aquí si es que se reduce la economía del obligado. Yo podré pedir aquí la exoneración de alimentos, de una pensión de alimentos, o no. Es decir, yo de lo que pasaba a ganar 3.000 soles, ahora gano 2.000. Tengo que pedir la exoneración porque el artículo que habla de la exoneración indica si es que se reduce, si es que disminuye los ingresos del obligado. Pero hay alguna salvedad. Pero, siempre y cuando ponga en peligro su propia subsistencia. Y aquí habría que analizar, ok, se te ha reducido tus ingresos mensuales, correcto, válido, aceptable. Con ello tú puedes solventarte. Sí, entonces no tienes derecho a pedir una exoneración. ¿Por qué? Porque acá revierten intereses. Y el interés que se protege es el interés superior del niño y del adolescente. Lo que podrías pedir es la reducción, más no la exoneración como tal. Y la exoneración, al igual que el aumento y la reducción, revierten ciertos requisitos. Aquí, pues, tendríamos que fijar o superar para que prospere la exoneración, superar el límite de edad. El límite de edad. Es decir, si es que yo supero los 18 años de edad, yo les pregunto, ¿puedo pedir la exoneración? A ver si es que recuerdan lo que comentamos o si es que lograron entender la idea.
A ver, si es que lo realizan, todo sería genial. Yo les pregunto, si es que supero el límite de edad, ¿puedo pedir la exoneración? Sí, siempre y cuando no esté cursando estudios superiores exitosos. Claro. La respuesta es sí, Ujú. siempre y cuando no esté inmerso en las causales o de repente en el extracto normativo que regula el 424 del Código Civil. ¿424 o 427 del Código Civil? Justamente como indica la doctora, que no esté cursando estudios superiores con éxito, que sea soltero. Que sea soltero. Ese es el primer supuesto. Pero hay un segundo supuesto. El primer supuesto es que el acreedor alimentista puede ser como tal, superando los 18 años, sí, 2 puntos, primer supuesto, recuerden ustedes, soltero y que tenga estudios superiores con éxito. Y el segundo supuesto, ¿cuál era? Que también estaba graficado en el 424 del Código Civil. ¿Cuál era el segundo supuesto? En la cual una persona puede ser aún acreedor alimentista superando los 18 años de edad. ¿Recuerdan cuál era el segundo supuesto? ¿Recuerdan? 424 del Código Civil, a ver, o 427, a ver. Que tenga una discapacidad. Correcto. ¿Cuál era el texto, el texto completo de ese precepto legal? ¿Está referido a ese extremo? ¿Está referido a ese extremo? ¿Recuerdan el extracto completo de ese texto, de ese marco normativo? 424, sí, estaba en lo correcto. 424 del Código Civil, subtítulo, subsiste la obligación alimentaria para los mayores de 18 años de edad en el segundo supuesto de que sea soltero y de que tenga una incapacidad física o mental debidamente comprobada. Ahí, ¿puedo pedir la exoneración? No. Doctor, pero ya pasó el límite de edad. Correcto, esa es la regla general, pero hay una regla excepcional, la cual aún tú debes continuar con subsistir con dicha pensión de alimentos porque estás aún dentro del parámetro de ley. Ahora, comentamos también, ojo que lo que estoy haciendo, esto ya yo entiendo que ustedes como matriculados pueden replicar, pueden volver a repetir las clases, las sesiones anteriores. Lo que estamos haciendo es continuar con la hilación. Para la extinción de la pensión de alimentos, a diferencia de la exoneración, acá tenía que existir la realización de un hecho natural. Doctor, una consulta antes de que pase al tema de extinción. Sí. Respecto a la exoneración, ¿es necesario estar al día con las pensiones para presentar esta demanda, tal y cual como lo indica el artículo 565 del Código Procesal Civil? Correcto. El artículo 565, que también lo comentamos, establecía un requisito especial, ¿verdad? Requisito especial. Doctor, ¿y por qué le ponen especial? Porque hay requisitos generales para entablar una demanda. ¿Y dónde están los requisitos generales para presentar una demanda? ¿En qué artículo? Si ustedes leen el Código Procesal Civil, artículo 424, artículo 425, requisitos y anexos de una demanda. Requisitos generales que debe cumplir toda demanda. Sin embargo, hay un requisito especial, como indica el doctor, en el 565 del Código Procesal Civil, que te indica que para pedir estas pretensiones, por ejemplo, la exoneración, yo tengo que acreditar estar al día. ¿Y recuerdan ustedes qué significaba estar al día? ¿Recuerdan ustedes qué connotación o qué interpretación debería recibir esta frase o este requisito especial de estar al día? Porque la norma no lo dice. ¿Cuál era? No tener ninguna liquidación pendiente. Perdón, doctor. No tener una liquidación pendiente. O Correcto, una orden pendiente. correcto, sí.
recuerdo que en la clase anterior ustedes comentaban que, que yo como demuestro que estoy al día, adjuntando los vouchers, adjuntando pues el reporte de la entidad bancaria, correcto, y también le agregamos un plus. Si es que se demuestra que yo como obligado principal y ahora demandante de una exoneración no tengo a la fecha ninguna liquidación de devengados o ninguna resolución que me aprueba una liquidación de devengados, ¿qué se presume? ¿Qué se presume con ello? Que yo, claro, Soy al día. que yo estoy al día de mi pensión de alimentos. No, pero tú debes. Pero si yo debo, el representante o la representante legal de menor, ¿qué hubiera hecho? Hubiera ejercido su derecho de acción y hubiera presentado una liquidación de devengados, ¿verdad? A efectos de que yo cumpla con honrar mi obligación de los meses adeudados. Pero no hay. Y si la representante legal o el representante legal del obligado nunca me interpuso una liquidación de devengados, quiere decir que yo me encuentro al día en la pensión de alimentos. ¿Ok? Doctor, le preguntaba ello porque hay un pronunciamiento ya del Tribunal Constitucional respecto a este punto, a este requisito, donde el tribunal se ha pronunciado respecto a que si no es aceptada esta demanda, se estaría vulnerando el derecho a la tutela jurisdiccional. Entonces, respecto a ello, me hacía la pregunta, ¿no? Si es necesario estar al día, pero ya el Tribunal Constitucional indica que no es necesario estar al día con respecto para presentar ese tipo de Lo que indica el tribunal en ese extremo es que se estaría vulnerando el derecho a la tutela jurisdiccional de la parte demandante en pedir la exoneración, toda vez que cumple con los requisitos para la exoneración. Pero lo que también dice el tribunal es que queda a salvo el derecho de la parte contraria, de la representante legal del menor o del acreedor alimentario, en reclamar sus meses adeudados como devengados. Entonces, ¿ahí qué corresponde? Ahí qué corresponde. Si tú presentas de plano hoy una demanda de exoneración de alimentos y no cumples con el 565, y esto tengo la resolución que si no me equivoco está en el expediente y ustedes tomen nota, 2008-2026, que en plenas vacaciones judiciales, ojo, se declaró inadmisible esta demanda de exoneración de pensión de alimentos por no cumplir con ese requisito, con el 565. Entiendo yo la interpretación y sí tengo conocimiento de la resolución de lo que expide o de lo que manifiesta el TC, pero hay que tener en cuenta que ahora, no ahora, sino los jueces, en este caso, toman como primacía pues el interés superior del acreedor, que puede ser un menor o que puede ser un mayor de edad. Si bien es cierto, esto pues no resguarda a que cuando te expidan esta resolución, ¿qué es lo que deberíamos hacer? A ver, en el extremo del doctor que indica que hay un procedimiento del TC y el juez te ordena o te declara inadmisible tu demanda a efecto de que tú subsanes en el plazo de 3 o 4 días o 2 con adjuntar dicho requisito. Y si consideramos que es una resolución que no se está pegando con lo que desarrolla el TC, ¿qué acción realizaríamos ahí? ¿Qué ejercicio realizaríamos ahí? ¿Apelas o no apelas ahí? ¿Qué haríamos ahí? ¿Interpones un recurso de apelación o simplemente cumples mandato de ello? ¿Qué pasaría en este suceso? Y eso yo lo dejo a la liberalidad de cada uno de ustedes, porque si efectivamente cuentan con ese material probatorio, pues le das cumplimiento, y si no, quieres cuestionar, quieres refutar o quieres rebatir esa resolución que te declara inadmisible, ese auto, pues interpondrás tu recurso impugnatorio como tal. ¿Sí? Ahora, en base a la extinción de la pensión de alimentos, lo que quería explicarle aquí es que depende mucho de la realización de un hecho natural. Y este hecho natural
¿Cuál era el hecho natural que revierte o que se tendría que producir para que opere la extinción? La muerte. La muerte. Tanto del obligado como del acreedor alimentista. Entonces, son situaciones diferentes porque en la extinción revierte de un hecho natural la muerte que trae como consecuencia la apertura sucesoria, y en la exoneración pues se establece ya la no obligación de pasar una pensión de alimentos por superar los límites permitidos por ley. Es esta la diferencia. Ahora, Antes de continuar. nos quedamos en el prorrateo. Creo que hay alguien que quiere hablar. Sí, doctor, quería hacer una consulta. A ver, coméntame. Para el tema de la exoneración, o sea, digamos, el hijo superó los 18 años, si es que el demandado no hace la acción, continúa el pago de las pensiones, ¿correcto? Claro, continúa. Sí. Ok. Continúa porque recuerda que estas pretensiones son a solicitud de parte, no es de oficio. Entonces, ¿revierten intereses de cada sujeto? Sí. ¿El obligado principal tiene un interés? ¿Qué cosa es? ¿O tiene una obligación de pasar una pensión? Y si es que él considera que esta pensión ya es innecesaria por superar los límites que establece la ley, lo que tiene que hacer es de parte, ejercer su derecho de acción. No va a haber ninguna otra persona que supla este derecho de acción. Por lo tanto, tendrá que permitir o tendrá que realizar su exoneración de pensión de alimentos. Ahora, en el prorrateo, si acá hablamos de presupuestos, yo les pregunto, ¿cuál es el presupuesto para un prorrateo? ¿Cuál será el presupuesto primordial para un prorrateo? Doctor, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Disculpe, en cuanto a la exoneración, tenía una consulta. ¿Desde cuándo contaría formalmente como una liquidación pendiente? ¿Desde que el demandante o el menor o representante del menor presenta la propuesta de liquidación o desde que el juzgado aprueba la liquidación? Desde que aprueba la liquidación, tú tendrías que hacer efectivo el cumplimiento, pero esa resolución que aprueba la liquidación se basa en los meses adeudados. Tú haces tu propuesta respecto a los meses adeudados. Si se adeudan 6 meses, en tu escrito de liquidación de devengados estarán consignados esos 6 meses con su monto determinado. Y cuando se aprueba la liquidación, es con el monto total de los meses impagos. ¿Ok? Al final yo les comenté, creo que en la última clase, al momento de redactar, vamos a hablar sobre la liquidación de devengados de manera muy sucinta para no detenernos en ese extremo. ¿Sí? En el prorrateo nos quedábamos o les comentaba que existe un presupuesto determinante. Así como existen en aumentos, en reducción de alimentos, un presupuesto primordial, en el prorrateo también debe existir un presupuesto. ¿Cuál será ese presupuesto? Aquí tiene que haber una sentencia o un acta de conciliación como tal. Y aquí en el prorrateo, ¿qué tendría que existir? Hay sentencias. ¿Perdón? Perdón, ¿qué tendría que existir? Más de 2 o 3 sentencias. Sentencias. Varios acreedores. Correcto. Sentencias en plural que determine ¿qué cosa? La existencia de varios acreedores alimentarios. Sentencias o actas de conciliaciones quizá, pero en términos plurales, que determinen que existen varios acreedores respecto a un solo obligado principal. Vamos a imaginar que esta persona es el obligado principal. ¿Quién es el obligado principal? Aquel que tiene el deber de pasar una pensión de alimentos. Ahora, puede que existan
un acreedor alimentista, puede que exista un acreedor, otro acreedor. El monto embargable para cualquier persona respecto a una pensión de alimentos se determina en porcentaje. ¿Esto qué quiere decir? Que este obligado principal no puede pasar más del 60% de las remuneraciones que él obtiene. ¿Y esto qué? Esto determina que este 60% se debería repartir en partes iguales o no. ¿Cómo se debería repartir esta figura del prorrateo? ¿En partes iguales el porcentaje? Dependiendo la necesidad del alimenticio. Correcto. Esto va a depender, acá vamos a poner un punto determinante, va a depender mucho de las necesidades del alimentista o del acreedor. Por ejemplo, este acreedor tiene 2 años de edad y pues se me ocurre que recibe el 20%. El segundo acreedor puede que tenga 6 años de edad y pues se me ocurre que tiene el 20% igual. Y acá yo pongo un caso. ¿Qué sucede si este acreedor es el papá o la mamá del obligado y tiene un 20%? El papá o la mamá demandó al obligado a efectos de que le otorgue una pensión de alimentos. Y por ahí aparece un cuarto acreedor. ¿Cómo hacen acá ustedes? ¿Cómo harían acá ustedes? ¿Quién está en desventaja? Este acreedor, ¿correcto? ¿Por qué está en desventaja este acreedor? Porque el acreedor 1 tiene 20, el 2 tiene 20 y el 3 tiene 20. Los tres superan el 60% de la remuneración del obligado. ¿Y a él cuánto le debe corresponder? ¿Cuánto le debe corresponder aquí? ¿Qué harían ustedes en esta figura? ¿Qué harían? ¿Perdón? El 15%. El 15. A él le corresponde el 15. Pero sería un recurso un poco. Yo creo que el recurso está todo para que quede el 60%. 15% de cada uno. Ya. ¿Y qué pasa acá, estimado doctor? Sí. Evaluaría en cuanto a la pensión al padre, en qué momento salió el acta de conciliación o la resolución. Ya. ¿Cómo así? Si fue posterior a la demanda que le hayan hecho los representantes legales de los 2 primeros niños. Ya. Eso me parece muy lógico. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si esta acta de conciliación o esta sentencia fue una estrategia legal? Suele pasar, ¿verdad? ¿Recuerdan que comentamos cómo crear una prueba cómo crear una carga familiar? Sí. ¿Y qué pasaría si este 20% que le corresponde al papá y la mamá, nunca hay boleta de pago, nunca hay boletas, nunca hay depósitos? ¿Qué pasaría si el papá o la mamá no tiene un estado de necesidad? ¿Qué pasaría si tienen una vida pues buena, tienen bienes? ¿Qué pasaría aquí? ¿Le debe corresponder una pensión de alimentos al padre o la madre a pesar de que tenga un monto o un porcentaje fijado? No debería corresponderle. Y en ese aspecto, doctor, ¿se extinguiría esa resolución o ese acta de conciliación? Lo que pasa es que tienes que acá tú sustentar, esta persona que pide el prorrateo tiene que indicar y ponerle al juez lo siguiente. Señor juez, existe acá un acreedor, otro acreedor, 3 acreedores, de las cuales yo estoy desprotegido
y estoy demostrando mi estado de necesidad. Mi estado de necesidad. Por lo tanto, solicito un reajuste en la pensión de alimentos y se me ocurre que aquí tenga 10 y yo como soy el menor de todos, no sé, revierto cualquier enfermedad, yo tenga 30% y a él le den el 10%. El juez tendrá que reajustar y tendrá que poner en mesa qué necesidades requiere mayor atención. Si las necesidades de niños o de adolescentes versus las necesidades de los padres de ese obligado. Más aún que la persona que pide el prorrateo ha demostrado que estos acreedores tienen bienes, no hay pagos de por medio, tienen solvencia económica, no demuestran estado de necesidad. Entonces el juez tiene que ponderar, tiene que equilibrar las necesidades reales de los niños y del adolescente versus las necesidades que de repente personas que tienen una sentencia o acta de conciliación no la necesitan. Y tendrá que hacer ese reajuste necesario. Aquí ¿Quién tiene la excepción? ¿Quién, En el caso de prorrateo. ¿quién puede qué? En el caso del prorrateo, ¿quién tiene el derecho de acción? Ah. También el propio demandado. Ahí va. Ahí justamente iba. Iba a preguntar, ¿quién tiene o quién se constituye o se puede constituir en demandante? En el prorrateo, el demandante puede ser el acreedor alimentista excluido, aquel pues que no tiene cómo reclamar porque ya está superado este porcentaje que la ley establece para retener, o también puede solicitar, puede constituirse en demandante el propio obligado. El propio obligado principal. Cualquiera de estas dos personas, tanto el acreedor excluido como el obligado principal, puede solicitar al juez el prorrateo. ¿Y cuáles son las pruebas pertinentes para el prorrateo? Bueno, las sentencias consentidas y firmes, las actas de conciliaciones que demuestran que efectivamente existe una obligación alimentaria, a efectos de determinar que la suma de estas obligaciones alimentarias superan el 60%, solicitándole al juez que ese acreedor que es excluido pueda tener un porcentaje determinado por el vínculo o por el parentesco de consanguinidad que le corresponde al igual que los demás. ¿Ok? Estas son las materias en pensiones de alimentos que justamente nosotros lo hemos tocado la semana anterior, que corresponde a la sesión número 2. Y como ustedes... Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Una consulta. En el caso de que haya una demanda de alimentos, está haciéndolo recién la madre, pero el demandado tiene hijos, pero no tiene sentencia ni actas de conciliación con la madre, pero tiene otros hijos a quien sí le depositan, ¿no? Y solamente presenta, por decir, declaración jurada de la madre, mencionando que sí, que recibe, ¿no?, del papá tal monto, pero sin conciliación y sin sentencia. Ya. ¿Cómo se podría hacer? ¿Cómo procede en ese caso? O sea, tú me preguntas si es que se puede considerar como carga familiar el hecho de Así es. tener hijos sin que exista alguna sentencia o un acta de conciliación, ¿verdad? Sí, así Y es. la respuesta es afirmativa. Sí, y hay contestaciones que lo hacen en ese extremo. Señor juez, yo puedo pasar la suma de X 1.200 soles, teniendo en cuenta, por más que yo gane 6.000, teniendo en cuenta que mi remuneración, que mi carga familiar, que cuento con 2 cargas familiares. ¿Y con qué le demuestro al juez que tengo estas cargas familiares?
¿cuál será el medio probatorio idóneo para demostrar al juez que tengo dos cargas familiares como un hijo o una hija extramatrimonial? La partida de nacimiento. La partida de nacimiento me establece un parentesco de consanguinidad entre el hijo o la hija que yo estoy indicándole que tengo un vínculo paternal. Y si yo demuestro que tengo un vínculo paternal, un parentesco de consanguinidad, automáticamente yo tengo el deber y la obligación de sustentarlos, de asistirlos. Por lo tanto, el juez, al momento que expida su sentencia, tiene que indicar: yo determino el monto de 1.000 soles, toda vez que ha sido demostrado que el obligado cuenta con carga familiar a raíz de la partida de nacimiento tal y de la otra partida de nacimiento número tal. Entonces, sí es válido. Doctor, pero si no tengo una sentencia del acta de conciliación, bueno, eso no te determina que tú le pasas. Lo que te determina que tú tienes carga familiar es que tú demuestres que tienes un hijo o una hija. ¿Ok? ¿Sí? El acta de nacimiento, sí, Doctor. correcto. Doctor, buenas noches. Una consulta. Gracias, doctor. Correcto. Para solicitar el prorroteo por parte del obligado, ¿quién solicitaría en este caso el prorroteo? ¿El de la parte demandante o el demandado? En el prorrateo, el demandante pueden ser, como lo comenté, el obligado principal, aquella persona que tiene la obligación de solventar a sus acreedores alimentistas, él puede ser el demandante, o también puede ser demandante la persona o el acreedor que es excluido. Cualquiera de ellos dos, ¿ok? Varía mucho o cambia mucho con el aumento. En el aumento, ¿qué puede interponer? Bueno, usualmente el representante legal del menor. En la reducción, el obligado principal. En la exoneración, usualmente pide el obligado principal. En la extinción, depende de ambos. En el prorrateo, puede pedirlo tanto el obligado como el acreedor que ha sido excluido. Bien, como ustedes pues han podido ver en su gráfica y en el título que justamente corresponde al día de hoy, se abordará o está diseñado para abordar la interrogante siguiente: ¿quiénes están obligados a dar y quiénes están obligados a pedir una pensión de alimentos? ¿Quién puede pedir una pensión de alimentos? A ver, pregunta preliminar. Ya salimos, ojo, se acabó la esfera de materias, de aumento, de reducción, de prorrateo. Ahora vayamos a esta siguiente interrogante que va a marcar el transcurso de esta segunda parte de esta explicación. La pregunta es la siguiente: a criterio de ustedes y a conocimiento jurídico, práctico, teórico, ¿quién tiene derecho a pedir una pensión de alimentos? ¿Quién? ¿Quién tendría derecho? Los hijos, cónyuge, excónyuge, padres. Ya, ok, a ver, vamos a dar por el inicio acá. Primero, los hijos. Los hijos. Los hijos tienen derecho, vamos a colocar acá, los hijos tienen derecho a pedir una pensión de alimentos. Correcto. Los hijos tienen derecho a pedir una pensión de alimentos. Ahora, ¿a quiénes les piden los hijos? ¿A quiénes? ¿A quiénes les piden los hijos esta pensión de alimentos? A los padres, a los hermanos, a los abuelos o familiares colaterales. Claro, a los padres en primer lugar, ¿verdad? Artículo 93 del Código del Niño y del Adolescente. En primer lugar, a los padres. ¿Por qué? Porque son aquellos, ¿cómo se constituyen ellos? ¿Cómo yo les estoy denominando? Obligados. Son aquellos obligados principales. ¿Correcto? Son aquellos obligados principales, los padres. Y si seguimos la correlación que establece el artículo 93 o 92 del Código del Niño y del Adolescente,
ustedes van a poder advertir que pueden que existan sucesos las cuales los padres estén ausentes o se desconozca el paradero de los padres. Y ante estas circunstancias, ¿a quién le voy a pedir? Si no es El hermano mayor. al hermano mayor. Es bueno que realicen ustedes esta salvedad o esta precisión, hermano mayor. ¿Por qué? Porque el hermano mayor se entiende que tiene capacidad, ¿verdad? Se entiende que tiene capacidad ¿de qué? Tiene capacidad de goce y tiene capacidad de ejercicio. Porque si yo digo solamente yo le puedo pedir alimentos al hermano, yo tendría que presumir que también le puedo pedir alimentos al hermano menor. Pero no, el hermano menor no tiene capacidad de ejercicio, es decir, no puede contraer aún obligaciones. Entonces el hermano mayor sí, pero ¿qué pasa si en el supuesto de que este hermano mayor requiere, es más, que a él lo asistan? Por lo tanto, vamos al segundo orden de prelación. Aquí le corresponde, si no están los padres, al hermano mayor, y si no, aquí le va a corresponder ¿a quién? A los abuelos. A los abuelos. A los abuelos. Correcto. Puede que exista el caso, que los abuelos, de igual forma, no estén en capacidad para subsistir con sus propias necesidades, sino muy por el contrario, están para que ellos lo asistan. Entonces, ¿los abuelos tendrán la obligación de pasarte una pensión de alimentos? No. Y si los abuelos no están, o de repente puede que ellos o sobre ellos ya haya recaído este hecho natural de la muerte, entonces vamos por el otro orden de prelación. Aquí nos habla de los parentescos hasta el tercer grado, ¿verdad? ¿Quiénes siguen ahí? Si no están los padres, hermanos mayores y los abuelos. ¿Quiénes siguen aquí? Los hermanos de los padres. Los tíos. Parientes colaterales, hasta tercer grado, si no me equivoco. Correcto. Parientes colaterales. ¿Y quiénes son los parientes colaterales? Los que justamente están en línea horizontal. Y a propósito de parientes colaterales, ya como yo les comentaba en la segunda sesión, les comunico, les informo que se va a aperturar un curso sobre derecho de sucesiones, el cual inicia... ¿Cuándo inicia sucesiones? El 19 de mayo, a efectos de que ustedes puedan optar en verificar la página principal de Juris y puedan tener información para que ustedes puedan poder matricularse y aprender sobre sucesiones, testamentos, sucesión intestada, masa hereditaria, si las dedos se heredan o no se heredan, las clases de testamento, entre otros temas que van a ser dictados de manera íntegro por mi persona. Son 5 o 6 sesiones que van a dictarse en este curso especializado que inicia, como me comentan acá, el 19 de mayo. El 19 de mayo. Así que yo les dejo esta información y ya se los van a replicar a aquellos que están matriculados en el Zoom. Les van a mandar un mensaje informativo sobre las horas que abarca, el precio, el contenido y obviamente los que sí le adelanto es que yo lo voy a dictar de manera íntegra. ¿Ok? Ahora, Inquietud. sí. En el caso en donde el hermano mayor es el que puede pasar una pensión, pero Ya. digamos, en una familia de 3, hay un hijo menor de 5 años y los dos mayores tienen 20 y 25. Pero el hermano mayor es un vaguito, pero el chico de 20 sí es un empresario, ¿no? Precoz. ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, tú tendrás que entablar la demanda frente a quien tiene la capacidad económica para poder brindarla. Puede que tenga 20 años, pero como tú dices, puede tener una solvencia económica buena, entonces pues le corresponderá pasar la pensión de alimentos al hijo o al hermano como tal, ¿no? Entonces acá en base al deber de solidaridad, al principio de solidaridad familiar, pues tendría que asistir a su hermano menor como tal. Entonces, A pesar de no ser el mayor. claro, no. Puede que exista una pluralidad de hermanos, pues tú tendrás que seleccionar a las personas que consideras que tienen una solvencia económica para que pueda asistir con ellos.
¿Sí? Ok, gracias. Correcto. Entonces, los hijos tienen derecho a pedir alimentos. ¿A quiénes? A los padres, al hermano mayor, los abuelos, tíos. Artículo 93 del Código del Niño y del Adolescente. ¿Me confirman ese artículo ya? Es entre 92 y 93 del Código del Niño y del Adolescente. Ahora, aquí la regla general, como ya les comentaba. ¿Cuál es la regla general? La regla general es que alimentos le va a corresponder a toda persona hasta los 18 años. Toda persona tiene derecho a obtener una pensión de alimentos hasta los 18 años. Se entiende que hasta los 18 años, pues, o pasado los 18 años, uno ya tiene capacidad de goce y tiene capacidad de ejercicio. Es más, tiene capacidad procesal. ¿Esto qué quiere decir? Que yo ya puedo contraer derechos y contraer obligaciones. Yo ya puedo subsistir por mis propios medios. Se entiende, se presume que a partir de los 18 años de edad, el estado de necesidad del alimentista ha desaparecido. ¿Ok? Se entiende que el estado de necesidad del alimentista ha desaparecido. Ahora, y esto siempre ustedes tengan en claro, toda regla general tiene una excepción. Yo lo llamo como una excepción. Otros lo llaman o lo denominan de diferente forma. El artículo indica subsistencia de la pensión de alimentos. Subsistencia de la existencia de una pensión de alimentos. Y esto está en el artículo 424, que ya lo hemos comentado de manera reiterada. Yo lo voy a poner aquí como una regla excepcional. Y la regla excepcional revierte, y esto ya ustedes lo tienen que tener muy memorizado, dos supuestos. El primer supuesto que establece esta excepción a la regla es que es referido al estado civil. ¿Cuáles son los estados civiles? Bueno, yo conozco y todos conocemos, y los que existen son soltero, casado, viudo y divorciado. El 424 del Código Civil nos habla únicamente de un solo estado civil: soltero. Soltero. En este caso, si esta persona es soltera, si esta persona revierte estudios de un oficio, una profesión de manera exitosa, hasta los 28 años. Hasta los 28 años le corresponde alimentos. Recuerdan que yo les comentaba o les hacía la pregunta, ¿interesa aquí que este soltero tenga hijos o tenga hijos o hijas? ¿Es importante o no que esta persona soltero tenga hijos o hijas? No. No, porque no encuadra en el marco normativo. El marco normativo es expreso, indica soltero, no nos menciona con hijos o sin hijos. Y pues el que tenga algunos o que tenga estudios de manera exitosa. Hasta los 28 años de edad, a este hijo le corresponde pedir una pensión de alimentos. Ahora, el segundo supuesto, y que creo que justamente lo comentamos hace unos minutos atrás, es que de igual forma sea soltero y que tenga una incapacidad física o mental debidamente comprobada hasta los 28 años de edad. Entonces, ahí tenemos la premisa de que a los hijos le corresponde pedir alimentos hasta los 18 y hasta los 28, con lo que establece el artículo 424, y que los hijos pueden pedirle a los padres, hermanos, abuelos y tíos. Quiero hacer hincapié aquí en un tema que para mí es importante: la igualdad de los hijos.
todos los hijos tienen el mismo derecho frente a sus padres. ¿Y a quién me refiero? Existen hijos matrimoniales, hijos extramatrimoniales, hijos adoptivos. ¿Cuál es la similitud entre un hijo matrimonial y un hijo extramatrimonial? ¿Cuál es la similitud aquí, en estos dos? Matrimonial y extramatrimonial. ¿En qué se...? Consanguinidad. Son consanguíneos. El parentesco de consanguinidad. Es decir, el padre o la madre tiene la misma sangre que el hijo matrimonial que nace dentro del matrimonio. Y cuando uno está casado, existe una presunción de paternidad. Y el hijo extramatrimonial igual. Revierte la misma similitud del parentesco de consanguinidad. Aquella persona que tiene un hijo extramatrimonial, es decir, conviven con una persona y tienen un hijo, ello es un hijo extramatrimonial porque no ha nacido dentro del matrimonio, revierte un parentesco de consanguinidad. Y el hijo adoptivo, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué parentesco tendrá aquí el hijo adoptivo? Legal. El parentesco legal. El parentesco legal. Sin perjuicio de ello, estos revierten los mismos derechos. Desde que nace un hijo matrimonial o un hijo extramatrimonial, tiene derecho a alimentos. Desde que se configura este vínculo legal con el hijo adoptivo, tengo la obligación de ¿qué? De establecer una pensión de alimentos. De alimentos. ¿Ya? Ahora, campo número 2. Aparte de los hijos, y creo que una doctora lo dijo, ¿quién más tiene derecho a una pensión de alimentos? ¿Quién más tendrá derecho? Cónyuge y excónyuge. El cónyuge. Y los padres. Correcto, el cónyuge. ¿El cónyuge tiene derecho a una pensión de alimentos? Sí. ¿A una pensión de alimentos? Sí. Todos estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿O alguien tiene una duda sobre ello? ¿Los cónyuges tienen derecho a una pensión de alimentos? Sí. ¿Todos de acuerdo? ¿O hay alguien que diga lo contrario? ¿O hay alguien que indique cómo es posible que un cónyuge tenga derecho a una pensión de alimentos si están casados? ¿Hay alguien que crea de esa forma? ¿Alguien que cree o que tiene la idea que no es posible que los cónyuges tengan derecho a una pensión de alimentos porque están casados? ¿O porque viven juntos? ¿Alguien podrá afirmar ello? Porque, ¿qué pasaría en este supuesto? A ver. La parte teórica, genial. Ahora, la parte práctica. Van a su despacho, van a su oficina y les dicen lo siguiente. Cónyuges, ¿ok? Casados. Estos casados van y les comentan que desde hace 5 años están separados. Están separados. María y Javier, María vive con sus padres y Javier vive con sus padres hace 5 años. Hace 5 años. Yo les pregunto algo aquí. Y aquí atentos, ¿ah? Es muy simple este ejemplo. ¿Qué tipo de separación hay aquí? Existe una separación de hecho o una separación de cuerpos. A ver, ¿qué creen ustedes aquí? Separación de cuerpos, no separación. A ver, Separación de cuerpos. ¿alguien me puede argumentar por qué separación de hecho y los que creen por qué separación de cuerpos? Si es que pueden argumentarlo. A ver.
Separación de cuerpos porque aún no han realizado ningún proceso legal, o sea, no hay separación de hecho, no hay divorcio, solamente están separados, indica ahí, ¿no? Ok, entonces, según la doctora, es una separación de cuerpos porque aún no hay ningún acto legal como tal, ¿correcto? Eso es ¿es así, doctora? A menos eso es lo que yo entendí. Y Sí, sí, doctor. Correcto, doctora. ¿Y en qué caso será separación de hecho? A ver. ¿Separación de hecho en qué casos? En el caso hayan transcurrido 2 años y no haya menores, y en el caso de que haya menores es 4 años. Ya. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Separación de hecho es cuando es por la vía legal, puede ser notarial, puede ser judicial. Ya. Separación de hecho cuando es ya. Ok. ¿Alguien más? ¿Quién opina que es una separación de cuerpos? Aparte de la doctora que realizó su interpretación. ¿Quién? A ver. Que lo argumente bajo ese extremo. Ojo que esto es familia, ojo. Y estos casos vienen a menudo. Si ustedes se dedican o si les interesa el derecho de litigio, tendrían que tener en cuenta estas circunstancias. ¿Cuándo es una separación de hecho y cuándo es una separación de cuerpos? A ver, les voy a explicar, ¿ya? Sin irnos mucho del tema. María y Javier están casados y 5 años tienen separado. Están separados. Si están separados, ¿qué cosa se ha producido? Un distanciamiento. Acá hay un distanciamiento. Aquí hay un alejamiento. La pregunta es aquí. ¿Ha producido algún efecto legal esto? ¿Hay algún efecto legal aquí con este distanciamiento? No. No. ¿Por qué? No hay algún efecto legal porque ni María ni Javier han ido a la notaría ni han ido al Poder Judicial. Simplemente los dos, de mutuo acuerdo o de manera unilateral, tomaron la decisión de alejarse. Entonces, aquí no hay ningún efecto legal. Porque ¿qué puede pasar mañana más tarde? María regresa y Javier regresa. Esta figura, ¿cómo se denomina? Separación de hecho. Una separación de hecho. Es un hecho como tal. Es un hecho que no tiene ningún efecto legal porque yo no acudía al notario ni acudía al Poder Judicial para que determinen esta separación como tal. Simplemente, de manera unilateral, de manera bilateral, tomaron la decisión por incompatibilidad de caracteres, por lo que quieran, por cualquier discusión, tomaron esta decisión de alejarse. Esto es una separación de hecho. ¿Qué cosa es una separación de hecho? Es aquel distanciamiento, es aquel alejamiento que no produce efecto legal. Puede ser de manera unilateral o bilateral. En cambio, aquí, María, Javier, están casados. Imagínate que ya van 7 años de separados. De aquí iban 5, ahora van 7. Este distanciamiento también es un distanciamiento. También acá hay un alejamiento porque cada uno vive con sus familiares. ¿Produce algún efecto legal? ¿Tiene algún efecto legal la separación de cuerpos? Sí. La separación de cuerpos sí tiene un efecto legal. ¿Por qué?
¿Cuáles son estos efectos legales de una separación de cuerpos? Primero, que acudieron a la notaría por mutuo acuerdo o al Poder Judicial porque no hubo acuerdo y uno de ellos accionó. Es más, esto se inscribió en los registros públicos, la separación de cuerpos. Miren la diferencia. En la separación de hecho, nadie acudió al Poder Judicial ni a la notaría. En la separación de cuerpos, sí acudieron a la notaría y al Poder Judicial. Y se inscribió inclusive en los registros públicos su separación de cuerpos. Ahora, ¿cuál es el efecto legal? Hay efecto legal de carácter extrapatrimonial y hay el efecto de carácter patrimonial. Y ustedes me van a ayudar a desarrollarlo aquí. ¿En qué consiste el efecto extrapatrimonial? ¿Cuáles son los 3 deberes del matrimonio? ¿Saben cuáles son los 3 deberes del matrimonio? Fidelidad, Ya. asistencia Fidelidad, asistencia, y cohecho. cohabitación. ¿Correcto? Si yo voy a la notaría o al Poder Judicial e inscribo mi separación de cuerpos, ¿cuál es el efecto extrapatrimonial? Bueno, ¿yo aún tengo derecho a serle fiel? Sí. ¿Por qué tengo derecho aún a serle fiel si es que tengo mi separación de cuerpos inscrito? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el vínculo matrimonial persiste. Porque aún existe el matrimonio. ¿Tengo derecho a la asistencia mutua? Sí, porque aún existe el matrimonio. ¿Tengo derecho a cohabitar? No, ya no. Ya Suspende el deber de cohabitación, doctor. se suspende el deber de cohabitación. Oye, pero acá también ya no cohabitaba, ¿verdad? Con la separación de hecho tampoco yo cohabitaba. Es lo mismo hasta ahí, ¿sí o no? Es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la verdadera esencia de la separación de cuerpos? Yo creo que en el efecto patrimonial. Recuerden, efectos extrapatrimoniales. Tengo derecho aún a serle fiel a mi cónyuge a pesar de estar separado 7 años y a pesar de tener mi separación de cuerpos inscrito en los registros públicos. Porque el matrimonio aún subsiste. Tengo derecho a asistirla mutuamente porque el matrimonio aún existe. Pero ya no tengo derecho a cohabitar. Ya no tengo derecho a cohabitar. ¿Y cuál será el efecto patrimonial? ¿Cuál será el efecto patrimonial? A ver, vamos a imaginar que María y Javier se casaron por... ¿Cuáles son los regímenes patrimoniales de matrimonio? Separación de bienes y sociedades gananciales. Correcto. Vamos a imaginar que ellos se casaron por sociedades gananciales. ¿Qué quiere decir la figura de las sociedades gananciales? Que desde el momento en el cual celebramos el matrimonio, todos los bienes muebles o inmuebles que vamos a adquirir le pertenecen a la sociedad como tal, a ambos. Esto es uno de los 90% de los casos de los matrimonios, que usualmente los matrimonios que se celebran, pues están bajo el régimen patrimonial de sociedad de gananciales. Ahora, ¿cuál es el efecto patrimonial? Si yo inscribo mi separación de cuerpos en los registros públicos por un trámite judicial o por un trámite notarial, ¿saben lo que va a pasar? Seguimos casados, ojo, sí. ¿Tengo derecho a serte fiel? Sí. ¿Tengo derecho a asistirte mutuamente? Sí. Ya no tengo derecho a cohabitar contigo, ojo, listo. Pero, a pesar de estar casado, el régimen patrimonial de sociedades gananciales pasa a ser
separación de patrimonio. Separación de patrimonio. ¿Ahora le encuentran una lógica o no? Ya no tengo derecho a cohabitar y a partir de ahora, si es que yo, estamos casados, ojo, pero si es que yo mañana me quiero comprar un carro, un departamento, es un bien propio. Pero seguimos casados, sí, pero hemos transformado nuestro régimen patrimonial. ¿Claro hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Todos me siguen la ilación? No hay nada que aclarar, ¿verdad? Buenas noches. Doctor, buenas noches. Hola. Sí, en la separación de cuerpo, usted mencionaba que tiene que haber una resolución judicial o un acta notarial. Tiene que haber mutuo acuerdo de las partes. A ver, ¿cuál es? Te digo pistas como en qué casos tú vas a ir a la notaría o en qué caso vas a ir al Poder Judicial. ¿Sabes cuándo vas a ir a la notaría? Cuando hay mutuo acuerdo. Tú y yo, como cónyuge, estamos decididos a la separación de cuerpos. ¿Sí? Ok, correcto. Vamos a la notaría, pues es más rápido, es más célere, cuesta un poquito más, ¿verdad? Pero es más rápido. En cambio, cuando tú vas a ir al Poder Judicial, cuando uno de ellos, cuando no están de acuerdo, porque uno quiere la separación de cuerpos y el otro no. Entonces te vas a... ¿Por qué? Porque el Poder Judicial, ¿qué resuelve? Procesos contenciosos. ¿Y qué significa un proceso contencioso? Cuando hay una litis, cuando hay intereses opuestos o intereses contrapuestos. Y el notario ve procesos no contenciosos. ¿Correcto? Ahí te digo dos, y obviamente el Poder Judicial es más, demora más y es menos oneroso. La notaría es más oneroso y demora menos. Pero estas dos circunstancias tú te vas a encontrar. Acá cabe la... Sí. Doctor, disculpe, antes que siga una consultita. O sea que cuando alguien realiza la separación de cuerpos, aún sigue casado. Claro, aún sigue casado. ¿Por qué sigo casado aún? ¿Cuál es la figura que disuelve el matrimonio? Correcto. La figura que disuelve el matrimonio es el divorcio. Con el divorcio, ¿qué cosa voy a eliminar? No sé si se ve acá. Sí se ve acá. Con el divorcio, ¿qué voy a eliminar? Ya no voy a cumplir con el deber de fidelidad. Ya no voy a cumplir con la asistencia mutua. Y tampoco voy a cumplir con la cohabitación. ¿Por qué? Porque ya disolví el matrimonio. En cambio, con la separación de cuerpos, el matrimonio sigue vigente. Doctor, ¿y para qué me sirve la separación de cuerpos? Para los efectos... Comprar los bienes propios. Claro, claro, para los efectos extrapatrimoniales y para los efectos patrimoniales. ¿Saben por qué? Porque ¿qué promueve el Estado? Hasta el último, el matrimonio, ¿verdad? Y puede... Doctor, Sí. disculpe, y esta figura de la separación de cuerpos, ¿no sería más fácil solicitar, pedir el divorcio, demandar el divorcio, hablando correctamente? ¿O es una figura que a una de las partes le conviene si previamente se han casado por el régimen de sociedades gananciales y toma la decisión de variar de régimen, pero la otra parte no quiere? Claro, lo que pasa es ¿No? que a lo que justamente ahí iba, el Estado promueve en todo momento el matrimonio. En todo momento promueve el matrimonio. Por más que tú tengas tu separación de cuerpos, ¿cabe la posibilidad de la reconciliación? Sí. Sí. Lo único que ha pasado aquí es la transformación de los efectos patrimoniales y uno extrapatrimonial. ¿Pero aún subsiste el matrimonio? Sí, porque el Estado promueve el matrimonio. Y el matrimonio está consagrado ¿en qué? En la Constitución Política del Perú, ¿o no? El Estado promueve el matrimonio, promueve la unión
porque por medio del matrimonio se forma la familia. Entonces, ¿de qué va a depender? Del aspecto subjetivo de cada cónyuge. De repente hay situaciones en las cuales tú no quieres que tú ni siquiera te vas a enterar que con mi esposa yo estoy en problemas, pero de repente yo tengo una separación de cuerpos, pero sigo casado. Doctor, es que solamente se suspende la vida en común, ¿no? Se suspende la vida en común y este es el efecto patrimonial. Que las sociedades gananciales, yo ahora si mañana me quiero comprar un carro, es mío, es un bien propio. Es un bien propio. Entonces, depende de muchas. Tu DNI va a figurar casado o casada. Pero intrínsecamente hay un efecto patrimonial, sí, que las sociedades gananciales pasó a ser separación de patrimonios como tal. Ahora, si te casaste por separación de patrimonio, ¿se puede revertir a sociedades gananciales? No. No tendría sentido, ¿verdad? No Sí. se puede. Si te casaste por separación de patrimonio, ¿tendría sentido que la separación de cuerpo te pase a sociedades gananciales? No, No. En ese caso no. no tendría sentido, ¿verdad? Entonces, esta es la figura. Doctor, buenas noches. Sí. Doctor, una consulta. Y por ejemplo, estas dos figuras que usted está hablando, ¿se tiene que registrar en algún lugar o solamente es un mero acuerdo, algo verbal? La separación de cuerpos se inscribe aquí en los registros públicos. Y la separación, de hecho, como no tiene ningún efecto legal, simplemente es un acuerdo. No se inscribe en ningún lugar. Ahora, ustedes han visto, yo imagino que sí, artículo 333 del Código Civil, causales de la separación de cuerpos, que son las mismas causales del divorcio. ¿Correcto? Ah, el audio, dice ahí Carlos me indica. El audio. A ver si pueden apagar ahí su audio, creo que está que les repercute a otros, creo. Ahí tienen un audio activo, creo. ¿Ya? Ah, no, todavía no está. Ya está. A ver, si ustedes leen el artículo 333 del Código Civil, van a ver... Ay, estoy activo ese audio. Ahí creo que hay un audio activado, chicos. Ya está. Si ustedes leen el 333 del Código Civil, van a ver que existen causales para una separación de cuerpos y causales para un divorcio. Y creo que está en la causal número 12. ¿Esta separación de hecho puede convertirse en una causal de divorcio o no? Sí. ¿Por qué? Porque si yo tengo separado por más de 2 años de mi cónyuge y no tengo hijos, ¿puedo divorciarme? Sí. Si yo tengo más de 4 años de separados y tengo un hijo, ¿puedo divorciarme? Sí. Entonces, esta separación, este alejamiento simple, que no produce ningún efecto legal, si es que yo quiero divorciarme, lo puedo utilizar como una causal. Por eso existen los divorcios por causal de separación de hecho. Por más de 2 años cuando no tengo hijos y por más de 4 años cuando sí tengo hijos. ¿Sí? Doctor, una consulta. A ver, coméntame. Doctor, justo quería mencionar el artículo 333 sobre la primera causal, el adulterio, y como mencionó usted sobre el tema de la fidelidad, ¿no? Usted me lo mencionó como derecho y no como deber. Entonces, yo entiendo que es un derecho más no un deber por parte de los todavía cónyuges. Es un deber. Son deberes. Y como acá menciona que una causal de separación de cuerpos es el adulterio, ya no hay fidelidad. Claro, el adulterio y la conducta deshonrosa es porque justamente tú has infringido el deber de fidelidad. Ahora, cada una revierte de ciertos requisitos, de ciertas circunstancias. La conducta deshonrosa es un conjunto de patrones
que infringen el deber de fidelidad. En cambio, el adulterio infringe el deber de fidelidad, sí, pero establece un acto carnal, un acto sexual entre uno de los cónyuges con una tercera persona. Cada una revierte determinadas circunstancias, determinados requisitos, pero ambos infringen el deber de fidelidad. Ahora, ¿qué otras personas? Ya saben, chicos, que los cónyuges sí tienen derecho a pedir alimentos a pesar de que el matrimonio aún esté vigente, a pesar de que tengan una separación de cuerpos, porque aún existe la asistencia mutua. Ahora, la tercera persona que tiene derecho a pedir alimentos es el excónyuge. ¿El excónyuge tiene derecho a pedir alimentos? Sí. Sí tiene derecho a pedir alimentos. ¿En qué casos tendrá el excónyuge derecho a pedir alimentos? ¿En qué casos? Cuando se interrumpe el proyecto de vida. Ya, artículo 350 del Código Civil. ¿Interrumpe el proyecto de vida? Sí, correcto. Y si interrumpe el proyecto de vida es porque te he generado un daño, ¿verdad? Te he generado un daño. Y ustedes saben de que existen dos clases de divorcio. ¿Cuáles son las dos clases de divorcio que existen? Divorcio remedio y divorcio con causa. Divorcio sanción y divorcio remedio. ¿Correcto? Divorcio sanción y divorcio remedio. ¿Qué cosa es un divorcio sanción? Un divorcio sanción es aquella en la cual pues existe un cónyuge responsable del acto como tal. Puede ser adulterio, puede ser conducta deshonrosa, injuria grave. Y existe otro cónyuge, ¿qué cosa? Víctima. ¿Correcto? Un divorcio sanción es aquella en la cual existe un cónyuge responsable y un cónyuge víctima. Entonces, para explicar por qué los excónyuges tienen derecho a pedir una pensión de alimentos, yo tengo que subsumirme en el artículo 350 del Código Civil. Y el artículo 350 del Código Civil me indica lo siguiente. ¿Cuál es la regla general con el divorcio? El divorcio, ¿qué cosa elimina? La asistencia mutua, la fidelidad, la cohabitación. Es decir, claro, el divorcio disuelve los deberes del matrimonio porque disuelve el matrimonio. Y si el divorcio disuelve el matrimonio, yo ya no tengo ninguna obligación con mi excónyuge. Cada uno hace su vida, cada uno ya forma o conforma su masa, sus bienes propios. Sin embargo, segundo párrafo del artículo 350 del Código Civil. Si se declara el divorcio por culpa de uno de los cónyuges, ¿a qué me refiero aquí? ¿A qué se refiere estos primeros extractos? Si se declara el divorcio por culpa de uno de los cónyuges, esto es un divorcio sanción. ¿Ok? No lo dice de manera expresa, pero ya se lo estoy justamente yo explicando. Las primeras líneas del 350 indica, si se declara el divorcio por culpa de uno de los cónyuges, es un divorcio sanción. Y adicional, este primer punto, y adicional, el cónyuge víctima incurre en lo siguiente. Carece de bienes propios, es decir, no tiene bienes propios, tampoco tiene bienes de la sociedad de gananciales, no tiene bienes, o estuviera imposibilitado de trabajar, no puede trabajar porque se dedicó al 100% a la casa,
al cuidado de sus hijos, ya no está pues en el rango de competencia de acuerdo a su profesión, o no pueda, dice, subvenir sus propias necesidades, es decir, si la víctima se encuentra en un estado de necesidad, puede pedir una pensión de alimentos ¿a quién? Al cónyuge, al excónyuge responsable. Al excónyuge responsable. Ahora, ¿esta pensión de alimentos es eterna? ¿Es eterna o tiene un cierto de tiempo, un cierto límite? Acá ya son excónyuges, ojo, ya cada uno hace su vida particular. Sin embargo, hay un responsable y hay una víctima. Esta víctima no tiene bienes propios, no tiene bienes sociales, no puede trabajar por sí misma, es decir, se encuentra en un estado de necesidad y le pide una pensión de alimento a su excónyuge responsable. ¿Es indeterminada esta pensión o está susceptible a determinados eventos? Esta pensión no es indeterminada. ¿Por qué? Si esta cónyuge víctima desaparece su estado de necesidad o de repente contrae nuevo matrimonio, nuevas nupcias, ¿qué es lo que va a hacer el excónyuge? ¿Qué figura operará? ¿Recuerden la materia es en pensión de alimentos? ¿Qué va a pedir? ¿La extinción o qué? Exoneración. La exoneración. Va a pedir la exoneración. La exoneración de una pensión de alimentos. ¿Por qué? Porque su estado de necesidad ya desapareció, porque ahora ya tiene bienes, tiene trabajo, económicamente le va bien, se contrajo nuevo matrimonio, entonces, ¿por qué yo voy a seguir pasándole una pensión a mi excónyuge si su estado de necesidad ya desapareció? Entonces, el excónyuge que venía aportando esta pensión pedirá la exoneración como tal. Y por último, aquí también le puede pedir alimento los padres. Los padres, en base al principio de solidaridad familiar. Los padres tienen derecho a darte a ti como hijo alimentos, sí, pero tú también tienes derecho a tus padres pasarle una pensión de alimentos cuando ellos lo requieran, cuando verifiquen que están en un estado de necesidad. Entonces, como dice, ¿no? Todo da vueltas. Ellos te brindaron una pensión a ti, ahora a ti te corresponde, puedes brindarle a ellos para que no estén inmersos en un estado de necesidad. Para finalizar, chicos, pregunto, aquí yo hablé que los cónyuges tenían derecho a una pensión de alimentos, ¿verdad? Correcto. ¿Y el conviviente tendrá derecho a una pensión de alimentos o no? Con esto cerramos. Sí, sí se ha registrado la convivencia. Correcto. La unión de hecho. Correcto. El conviviente va a tener, recuerden, aquellos convivientes van a tener casi los mismos derechos que el matrimonio, siempre y cuando hayan establecido pues un reconocimiento de unión de hecho. Siempre y cuando exista un reconocimiento de unión de hecho a nivel notarial o a nivel judicial. Y esto está en el artículo 326 del Código Civil. ¿Qué indica el artículo 326 del Código Civil? A ver. Vamos a la norma. 326, acá está. Unión de hecho. Si no me equivoco, es tercer párrafo. La unión de hecho termina, dos puntos, esto le agrego yo, muerte, por ausencia, por mutuo acuerdo o por decisión unilateral. Es decir, si aquellos convivientes terminan su convivencia por una decisión unilateral, es decir, porque uno lo decidió,
Este último, es decir, el conviviente víctima puede elegir, o el conviviente abandonado puede elegir una cantidad de dinero por un concepto de indemnización o una pensión de alimentos. Lo dice el artículo 326 del Código Civil. Así que recuerden, el conviviente tiene derecho a una pensión de alimentos, sí, siempre y cuando haya reconocido su unión de hecho a nivel notarial o judicial. Y siempre y cuando esta ruptura, este término de la convivencia, sea por una decisión unilateral. Es decir, hay un conviviente responsable y hay un conviviente en abandono, víctima. Esta conviviente en abandono o víctima puede pedir, tiene dos caminos. O elige un concepto de dinero por indemnización por daños y perjuicios o una pensión de alimentos como tal. Artículo 326 del Código Civil. Doctor, Sí. una pregunta. Usted habló acerca del divorcio sanción, que en ese caso el excónyuge tenía derecho a pedir una pensión. Y en el caso del divorcio remedio, El divorcio remedio es aquella figura, permítame un ratito por favor, el divorcio remedio es aquella figura que pues busca disolver el matrimonio, ambos buscan disolver el matrimonio, ¿ya? Pero en el divorcio sanción hay un responsable y una víctima, y en el divorcio remedio pues ya la convivencia es insostenible. No hay responsable ni hay víctima. Por ejemplo, incompatibilidad de caracteres. Entonces, aquí, ¿qué se prefiere? La estabilidad emocional, la salud mental, la salud física de las personas, de los cónyuges. En cambio, en el divorcio sanción, adulterio, conducta deshonrosa, hay un responsable y hay una víctima como tal. ¿Correcto? ya, sí, lo que quiero entender es, el excónyuge, producto de un divorcio remedio, ¿tiene derecho a solicitar pensión? No, solamente un divorcio sanción, porque en el divorcio sanción, por eso replico, hay un responsable y una víctima. En el divorcio remedio no hay ningún responsable y no hay ninguna víctima. Simplemente tú y yo no nos llevamos, tenemos diferentes incompatibilidades de caracteres, ni tú eres víctima, ni yo soy responsable. Entonces, nos separamos. No hay ninguna parte última afectada. pregunta, doctor. En cuanto a la pensión para los hijos, es hasta el 60%. Y en el caso de los cónyuges y excónyuges, ¿qué porcentaje tienen? En el excónyuge, acá el artículo 350 te establece no mayor 350. Acá está. El juez le asignará una pensión alimenticia no mayor a la tercera parte de la renta de aquel para el excónyuge. No mayor a la tercera parte de la renta que percibe el excónyuge que va a otorgar una pensión. Y si tú le quieres pedir si tu padre quiere pedirte una pensión de alimentos, pues igual, es una acreedora alimentista más. Entonces está sujeto todo al 60% como tal. El cónyuge también. El cónyuge también, así es. Ya, gracias, doctor. Correcto, estimados doctores. Con esto venimos hablando hasta esta tercera sesión o tercer capítulo sobre la obligación alimentaria. Venimos hablando sobre las materias en pensión de alimentos, aumento, reducción, exoneración, prorrateo. Hemos hablado también quién tiene derecho a dar una pensión de alimentos y quién tiene derecho a pedir una pensión de alimentos. He explicado cada regla, cada columna con su regla determinada e incluso con su marco normativo. En la próxima sesión vamos a hablar, que es el día jueves, creo que nos corresponde hablar sobre la asignación anticipada, sobre las medidas cautelares, y la anticipo desde ya. A efectos de entender este tema, primero vamos a hablar qué cosa es una medida cautelar, cuáles son las características de una medida cautelar, las clases de medidas cautelares, así muy sucintas, y luego vamos a abordar la asignación anticipada. ¿A qué clase de medida cautelar le corresponde? Si es una ejecución, si es una innovativa, de no innovar, temporal sobre el fondo, vamos a encuadrarla y voy a tratar de traer pues un escrito de asignación anticipada para que ustedes puedan observar cómo se pide y cuáles son los errores frecuentes al momento de establecer una asignación anticipada. ¿Correcto? Entonces, vamos a dar por cerrada esta sesión
pues espero que haya sido productiva. He tratado de explicar con detenimiento, con claridad, y ustedes han tenido la posibilidad de poder hacer las preguntas pertinentes. Tienen el audio activo, así que pues esperemos que haya sido productiva y hayan captado la información brindada hoy. Muchas gracias, Muchas Magíster gracias, Ángel Jesús. gracias, doctor. Excelente ponencia. Gracias chicos, gracias. Muchas gracias, Magíster Ángel Jesús Castillas, Gracias, doctor. por su excelente ponencia. Antes ya de terminar la sesión, doctor, ¿tiene alguna última palabra para terminar? Sí, agradecerle a todos por su participación, por sus palabras que estoy escuchando y estoy leyendo también ahí. Los espero el día jueves con una nueva sesión, igual de didáctica como lo estamos haciendo. Ustedes tienen la autorización, el uso de el audio activo para poder intercambiar interpalabras, conocimientos, información, y pues y que sea tan productiva como la de ahora y como las anteriores. Así que nos vemos en una nueva sesión. Muchas gracias, doctor. Antes de terminar la sesión, para hacerles recordar, estimados colegas, que este 19 de mayo, como indica el doctor, iniciamos nuestro curso especializado en Derecho, Sucesiones, Testamentos y Herencias. Solo para ser parte de esta familia Juris.p, les estamos dando una media beca del 50% que equivale a solo 100 soles. El 50% del descuento equivale a solo 100 soles, gratis con una matrícula que tiene 2 cursos. Un curso de selección, certificado por 180 horas académicas, y el otro curso de filiación, tendencia y régimen de visitas a cargo de Dr. Juan Carlos del Águila. Recuerden que es 3x1 a solamente 100 soles. Muchas gracias, sin más palabras que decir. Vamos por terminar la sesión. Alexandra Bravo dice, les escribí.